energético, los famosos CAEs. Pues, Víctor, te doy la palabra. Hola, muy buenos días a todos. ¿Veis mi pantalla? Sí, Sí, la vemos. Sí, sí, vale, Sí, perfecto. sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a Rozo por invitarme a este webinar y a todos los asistentes por participar en él. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Víctor Brunet. Llevo 9 años trabajando en la empresa Termatron. Acabé mis estudios de ingeniería eléctrica y empecé a trabajar en el año 2016. 5 años como técnico comercial responsable de zona Levante en la empresa y desde el año 2021 llevo la dirección comercial tanto en España como en Portugal. Termatron es una empresa que se fundó en el año 2013. Nos dedicamos al diseño, la fabricación y la instalación de aislamiento textil flexible y desmontable. Al final el objetivo es contribuir con el ahorro energético, reducir las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. En total, en fábrica contamos con un equipo de 20 personas, desde el departamento de patronaje, que es quien diseña la chaqueta, el departamento de fábrica de producción, departamento de instalación, comercial, marketing, etcétera. Al final lo que hacemos es desarrollar soluciones completamente a medida para los distintos elementos que se necesiten aislar. Estamos ubicados en un pueblo de Valencia, en Algemesí. Disponemos de unas instalaciones de un total de 1.200 metros cuadrados construidos, más o menos. Nuestra fuerza comercial está presente en toda la península, tanto en España como en Portugal. Bueno, siempre me gusta contar cómo surgió la idea, esta historia. En el año 2012, Enrique Yácer, que es el CEO de la compañía, formalizó un acuerdo de colaboración con una empresa americana de fabricación de aislamiento textil. Lo que hacíamos era importar el producto de América. Pero viendo la escasez de este producto que había en España y además el poco que había, tenía una falta de calidad enorme, decidió dejar de trabajar con esta empresa americana y pasar a ser fabricantes como Termatron Technologies Corporation, o sea, constituir la empresa, con el objetivo de ser referentes tanto a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional en este sector. Diarios, trabajamos 2 turnos diarios, tenemos un turno de mañana y un turno de tarde, y en cada uno de los turnos disponemos de 2 líneas de producción. Fabricando, lo dicho, aislamiento flexible desmontable para cualquier elemento que se necesite aislar. Aquí he puesto algunas fotos de algunos ejemplos que representan un poco lo que hacemos o lo que hemos hecho alguna vez. Por ejemplo, aislamiento de tuberías, algo simple, o por ejemplo, aislamiento de valvulería, de filtros, de elementos susceptibles a tener un mantenimiento, ya que sea a que se necesite montar y desmontar ese aislamiento, o elementos más complejos, como puede ser una extrusora que está hecho 100% a medida, a medida en casa del cliente. Os preguntaréis por qué utilizar aislamiento textil y no convencional, o por qué utilizar aislamiento convencional y no textil. Pues la respuesta es que ambos aislamientos pueden y deben de coexistir. Antiguamente, en las instalaciones de vapor veíamos que todos los elementos, tanto las tuberías como los filtros, si estaban aislados, en el caso de que estuviesen aislados, estaban aislados pues con coquilla, que es lana de roca y aluminio, tanto tubería como filtros como válvulas. ¿Qué ocurría? Cuando tenías que hacer un mantenimiento de ese filtro, de esa válvula, tenías que desmontar el aislamiento fijo, hacer el mantenimiento y quizás se volvía a instalar ese aislamiento o quizás no. ¿Qué ocurría? Que era complejo era complejo y tedioso instalar ese aislamiento para ese filtro. ¿Cuál es la propuesta? Utilizar aislamiento textil, que es muchísimo más sencillo a la hora de instalar y desinstalar, ya que con un velcro abres tierras y enseguida lo instalas para esos elementos que son susceptibles de hacer mantenimiento. El aislamiento está formado, o sea, la chaqueta en sí está formado interiormente, está formado por una manta de fibra de vidrio. Exteriormente tenemos tejido de fibra de vidrio siliconado
El tema de las siliconas para evitar que el agua penetre en el aislamiento, en la manta y la dañe. Por ejemplo, si tenemos un aislamiento de una válvula instalado en el exterior, si llueve, que no haya problema, que no dañe ese aislamiento interno. Y lo mismo si está en el interior y el proceso de limpieza se hace sin mirar si hay o no hay aislamiento, o sea, si se moja la chaqueta, por ejemplo, que no dañe a la chaqueta. Posteriormente, cosemos ese tejido con hilo, con alma de acero para darle esa robustez y además aseguramos el cierre con velcro que soporta altas temperaturas. Aseguramos también el cierre tanto por ejemplo, en la entrada y la salida de la válvula, instalamos cuerdas o vivos fabricados con el mismo tejido utilizado en la chaqueta de fibra de vidrio para asegurar que no haya pérdida de calor o minimizar la pérdida de calor, digamos. Los rangos de temperatura habituales van entre menos 30 grados hasta 1000 grados, los rangos de temperatura que trabajamos, y en función de la aplicación, en función de la temperatura y en función de varios parámetros, variamos tejidos y espesores de los materiales. Aquí me gustaría explicaros cuál es el proceso en el desarrollo de un proyecto. Primero, lo que hacemos es, bueno, presentamos la empresa Thermatron y nuestras capacidades. Y seguidamente proponemos al cliente el hacer una auditoría completa de la fábrica, completamente gratuita. ¿Cuál es la idea de esa auditoría? Vamos uno o dos técnicos a fábrica detectando puntos calientes de toda la instalación de vapor, aceite térmico, de lo que sean los puntos calientes al final. Y tomamos nota de todos esos puntos y elaboramos un completo informe donde indicamos el presupuesto de aislar todos esos puntos calientes. Preparamos un informe de ahorro energético donde indicamos el ahorro que se consigue al aislar en megavatios hora, en CO2, en euros, el retorno de la inversión y además añadimos la equivalencia a árboles plantados en función del CO2 reducido. Este es un ejemplo de un proyecto que se ha hecho y cuál es digamos, el patrón que seguimos para este tipo de informes, un ejemplo de un informe. En la primera página siempre tenemos el presupuesto de aislar todas esas zonas que hemos medido. Por ejemplo, este proyecto cuenta con un total de 6 zonas, un total de 88.000 euros aproximadamente. En la segunda página muestra el ahorro energético o el estudio global, en el que en función de las horas de trabajo, en función de los parámetros que el cliente nos ha proporcionado para hacer los cálculos, indicamos en cada una de las zonas la reducción anual en megavatios, en euros, en CO2 y el retorno de la inversión. Y el retorno de inversión global. En este caso, 384 días. Y a partir de la tercera página, indicamos todos los elementos que hemos tomado nota en la visita, pues indicamos qué elemento es, cuántos elementos tiene, la referencia del elemento que hemos medido, dónde está ubicado ese elemento y la reducción individual de cada uno de los elementos en megavatios, en euros y en toneladas de CO2. En este caso, por ejemplo, son un total de 5 páginas de elementos. Digamos que somos bastante transparentes en este aspecto. Posteriormente, una vez el cliente decide ejecutar el proyecto, pasamos a tomar medidas, vamos con el patronista a tomar medidas a casa del cliente de todos los elementos custom a medida de los elementos, todos los elementos custom que tiene la instalación. Al final el diseño lo hacemos entre Thermatron y el cliente final. Por ejemplo, si hay un ejemplo, una tapa de caldera que el cliente necesita que tenga un registro, pues él mismo nos lo dice en la toma de medidas, necesito que esta tapa de caldera tenga un registro por este motivo. Nosotros le hacemos un registro sin ningún tipo de problema. Nos adaptamos a las instalaciones del cliente, nos adaptamos a las necesidades del cliente. Una vez entra en producción, como he dicho antes, disponemos 2 turnos, mañana y tarde, y 2 líneas en cada turno. La línea custom está compuesta, la línea custom es la línea a medida, está compuesta por 3 patronistas con una muestrista por cada patronista. Y la línea estándar está compuesta por un equipo de 5 personas cosiendo y 3 personas cortando tela, manta y rellenando.
para plasmarlos en la tela y la manta. Os he puesto un ejemplo de cómo trabajamos. En algunos proyectos lo hacemos muy artesanal para que quede lo mejor posible. Al final lo que hacemos es replicar el elemento que queremos aislar a medida en cartón y, una vez replicado en cartón hacemos el patrón en fábrica, en Trematron, y fabricamos la chaqueta y lo instalamos en el cartón para que veamos que todo quede perfecto. Y una vez validado, ya se pasa a casa del cliente y lo instalamos. Este es un ejemplo de un elemento que hicimos y cómo lo hicimos en cartón y cómo quedó al final instalado. En cuanto a la fabricación estándar, disponemos de distintos modelos de chaqueta, a diferencia de muchos de nuestros competidores. Lo que hacemos nosotros es, las chaquetas se hacen en función de la norma de N, en función del diámetro nominal, se hace una chaqueta más, digamos, de mayor o menor tamaño. Pero cada uno de esas chaquetas de esos DNs dispone de seis modelos distintos de chaqueta, más largos o más cortos, con diferentes extensiones, para evitar ese escape de calor, esa pérdida energética. Por ejemplo, si la coquilla acaba en cono, lo que hacemos es hacer una extensión más larga para asegurarnos de abrazar la chaqueta en la cara plana de la coquilla. Si acaba en plano, digamos, en recto, como vemos aquí en esta imagen, hacemos una extensión un poquito más corta. ¿Cuál es la idea? Evitar que ocurre en esta imagen del centro, que la brida quede vista, la contrabrida de la válvula, por ejemplo, quede vista y por ahí escape calor. Eso al final es pérdida energética. La idea es esta tercera imagen, la idea es que se quede como esta tercera imagen, que abrazarnos a la parte recta, a la parte plana de la coquilla, para evitar que se escape el calor y evitar esas pérdidas energéticas, aislar lo máximo posible. Luego aquí, en las siguientes diapositivas, os muestro algunos ejemplos de instalaciones que hemos hecho, tanto a medida como estándar, tanto custom como estándar, y los cálculos teóricos de ahorro energético. Por ejemplo, un reactor estaba a 300 grados, después de según el cálculo teórico, ahorramos 1.270 megavatios hora al año. Por ejemplo, un intercambiador de placas a 90 grados, 31,40 megavatios hora al año. Tenemos el antes y el después, antes de aislarlo y después de aislarlo. Otros ejemplos de tapas de caldera, 150 grados, una reducción de 58 megavatios hora. O el otro ejemplo, 180 grados, una reducción de 126 megavatios hora. Por ejemplo, una zona de bombeo a 260 grados, aceite térmico, una reducción de 176 megavatios. Esto es lo que os comentaba de que nos adaptamos mucho a las necesidades y a las instalaciones y a la instalación del cliente. Por ejemplo, habitualmente lo que se suele ver es cuando encontramos una válvula y un filtro seriados, se suele fabricar una chaqueta para una válvula y se suele fabricar una chaqueta para el filtro. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos a lo que el cliente tiene para maximizar ese ahorro. Es decir, fabricamos una chaqueta solo para el filtro y para la válvula. Así a la hora de mantenimiento es mucho más sencillo desmontar una chaqueta y también evitamos que haya pérdida energética en la unión de una chaqueta y la otra. Aquí tenemos una termográfica donde vemos que la temperatura máxima son 263 grados y al instalar este aislamiento lo reducimos a unos 40 grados de temperatura en la cara fría. Otros ejemplos hechos a medida, esto es más enfocado al tema de prevención de riesgos, pero es un poco también para que veáis la versatilidad de diseño. El cliente nos solicitó un aislamiento compacto para encoladores de hot melt que estaban a 160 grados para evitar eso que se quemasen. Hicimos un aislamiento lo más compacto posible y, como veis, se quedaría a unos 50-60 grados, que perfectamente lo tocas y no te quemas. Otro ejemplo, mangueras flexibles de carga y descarga, que es también un tema de prevención de riesgos laborales. Por último, me gustaría compartir con vosotros un informe comparativo antes y después de instalar el aislamiento. La idea
se hizo un informe antes y después, tomamos una serie de medidas en una fábrica, hicimos una auditoría completa en un total de 14 salas y dividimos el proyecto en 4 fases, que son en cada fase es una instalación. Bueno, los elementos que tomamos, la temperatura superaba los 100 grados y aquí tenemos el antes y el después de hacer la instalación, tanto fotos digitales como fotos termográficas. En la fase 1 contaba con un total de 162 elementos, una temperatura media de unos 180 grados. Tras la instalación del aislamiento se quedó una temperatura media de unos 49 grados, un ahorro anual de 12.000 euros para una inversión de 16.000 euros. Ese ahorro está calculado en base al dato de 50 euros del coste del megavatio de gas. En la fase 2 fueron 155 elementos para una temperatura media de unos 170 a 180 grados, se redujo a unos 50 grados aproximadamente, ahorro 22.000 euros para una inversión de 13.000 euros. En la fase 3, 139 elementos, temperatura de 190 grados, reducción a 48 grados, ahorro anual de 29.000 euros para una inversión de 15.000 euros aproximadamente. Y en la fase 4, que fue la más grande, 293 elementos, unos 190 grados de temperatura, reducción a unos 50 grados, 64.000 euros de ahorro frente a una inversión de 35.000 euros. El total de la instalación eran 749 elementos, 127.000 euros de ahorro, que son unos 2.500 megavatios hora, para una inversión de 81.000 euros. Como ves, el retorno de la inversión fue en apenas un poquito más de medio año. A raíz de estos números, de estos ahorros y la iniciativa CAE, pues empezamos a colaborar con nuestros compañeros de Rozo, que nada, les cedo la palabra para que os cuenten un poquito acerca de ellos y de todo el tema de certificados de ahorros energéticos. Muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vale, ¿veis mi pantalla? ¿Sí? Sí, se te ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Víctor, por esta presentación. Me parece muy interesante ver cómo este tipo de aislamiento industrial personalizado permite esos ahorros energéticos, ¿no? Hemos visto unos ejemplos muy llamativos y realmente son zonas donde no se suele aislar porque son complicadas de aislar y hemos visto que se puede hacer con este tipo de solución y que permite unos volúmenes de ahorros muy, muy interesantes. Yo soy Maxim Donay, soy el responsable comercial de Rosso Ibérica y nosotros os vamos a presentar cómo podemos valorar esos ahorros energéticos a través del sistema CAE y por lo tanto aumentar todavía más el retorno en la inversión, valorando y consiguiendo CAEs para este tipo de inversión. Os presento brevemente nuestra empresa. Rosso Ibérica es, a ver si pasa la diapositiva. Rosso Ibérica es una empresa francesa con sede en París. Es un grupo francés que ha sido fundado en 2010. Y en 2016 se creó la filial en España que se llama Rosso Ibérica y con sede en Barcelona. Somos más de 80 colaboradores y trabajamos sobre todo en 4 áreas de especialización. Primero, ayudamos a nuestros clientes a reducir sus consumos energéticos, principalmente a través de las auditorías energéticas. También les ayudamos a optimizar su suministro de energía, apoyándoles y asesorándoles en las compras de energía. Os ayudamos a financiar sus proyectos a través del sistema CAE
y les acompañamos en todos sus procesos de certificaciones, como puede ser la ISO 50001 o la ISO 14001. Aquí no voy a entrar mucho en detalle del sistema CAE, creo que todos sabéis más o menos qué es el sistema CAE y cómo funciona. No voy a entrar mucho en detalle, solo recordar que tenemos esa figura del sujeto obligado, que son esas empresas energéticas que tienen esa obligación anual de aportar dinero para actuaciones de eficiencia energética. Ese sujeto obligado desde el año 2014 lo tenía que realizar esa aportación a través de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el FNEE, y el gran cambio surgió en 2023, hace 2 años, cuando el gobierno de España ha implementado en España el sistema CAE. El sistema CAE es un sistema que ya existe en otros países. En Francia, por ejemplo, existe desde hace casi 20 años y permite a los obligados aportar dinero a través de ese sistema en vez del Fondo Nacional. Lo que estamos viendo, evidentemente, es que el mercado de los CAEs va a crecer mucho en los próximos años, y esto principalmente porque el coste de la obligación para el obligado es inferior a través del sistema CAE que a través del Fondo Nacional. Por lo tanto, pasará cada vez más por el mercado de los CAEs y es un mercado que irá creciendo. Muy bien. En cuanto a aislamiento industrial, que es la temática de este webinar, vamos a ver cómo valorar este tipo de aislamiento y de inversión. Sabéis que hay 2 vías principales, o a través de fichas, que es la vía estándar, o a través de proyectos singulares. En cuanto al mercado actual de los CAEs, si miramos las fichas, hay datos del MITECO que se publican. Todavía se ha realizado muy pocas solicitudes de aislamiento industrial a través de la ficha, que es la ENT 010. Todo esto lo vamos a hablar más en detalle luego entre esas 2 vías, pero todavía vemos que el mercado en 2024 se gestionó 340 megawatts hora a través de esa ficha, y en 2025 hasta ahora apenas se gestionó 1 gigawatt hora. Y vamos a ver que existe la posibilidad de la ficha, pero, y lo que es más interesante, es la opción de la vía singular. Muy bien, antes de entrar más en detalle en esas 2 vías, explicar un poco los agentes del sistema CAE muy brevemente y el papel de Rosso Ibérica en ese sistema. Los beneficiarios del ahorro, que son las industrias o los instaladores que han tenido la cesión del ahorro, son esos beneficiarios que de cierta manera pues tienen ese ahorro en sus manos, que tiene un valor. Ese ahorro lo pueden vender, lo pueden valorar primero a través de certificados y lo pueden vender. Lo pueden realizar principalmente de 2 maneras, o a través de un sujeto delegado, que de cierta manera representa a un sujeto obligado, como su nombre lo indica, y lo que va a hacer es comprar esos certificados, ese oro, esos CAEs, y venderlos luego en un mercado secundario. Y la otra opción es trabajar directamente con un sujeto obligado, apoyándose en una empresa como Rosso Ibérica, que os acompañará en todo ese proceso hasta la obtención de los CAEs. Entonces, nosotros lo que hacemos primero es un peritaje técnico. Identificamos con nuestros clientes industriales o instaladores o distribuidores, fabricantes, analizamos todas las actuaciones que son potencialmente valoradas para obtener CAEs. Una vez realizamos ese primero peritaje, montamos los expedientes, realizamos el expediente CAE y acompañamos todo el proceso hasta que se firme un acuerdo entre un obligado y el beneficiario del ahorro. ¿Vale? Y les acompañamos en todo ese proceso. Las etapas son sencillas, es un proceso que no es complicado. Desde la firma de un acuerdo con Rosso Ibérica, se monta el expediente,
se firma un acuerdo con un obligado que ha sido elegido en función de cada proyecto y en función del precio que se puede valorar para ese ahorro. Se verifica ese ahorro a través de un organismo oficial que se llaman las verificadoras y se obtiene el pago directo al beneficiario de esos CAEs. Bueno, ¿por qué Rosso Ibérica? Un pequeño paréntesis sobre nuestra empresa. Ante todo, tenemos una experiencia muy amplia en el mercado de los CAEs, ya que llevamos 20 años gestionando el equivalente de los CAEs en Francia. Y bueno, como sabéis, el sistema español se inspira mucho del sistema francés, que ya lleva muchos años funcionando con sus ventajas, con sus defectos, por lo tanto se inspira mucho de ese sistema. Además, llevamos casi 10 años en el mercado español y esta experiencia técnica lo que nos permite sobre todo es optimizar los volúmenes de ahorros energéticos. No solo se trata de identificar qué se puede valorar, pero también optimizar el ahorro energético. Nosotros somos un actor independiente del sistema, significa que no dependemos de ningún obligado, trabajamos con varios obligados y realmente nuestro objetivo es ser el socio técnico de nuestros clientes y obtener para ellos la mejor valoración de sus ahorros energéticos y el mejor precio de CAE. Por lo tanto, nosotros trabajamos con mucha flexibilidad, adaptándonos a cada proyecto y buscando el mejor partner para cada proyecto. Y de forma más global, trabajar con una empresa como Rosso Ibérica es tener mucha tranquilidad, ya que les acompañamos en todas las etapas hasta llegar a la obtención y la financiación de sus ahorros a través de los CAEs. Bueno, aquí he hecho un poco una presentación general del sistema y del papel de Rosso en ese sistema. Y ahora mi compañero Justin os va a explicar en detalle cómo valorar esos CAEs, tanto a través de la vía estándar como la vía singular. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Víctor, por vuestra presentación. Buenos días a todos. Os voy a compartir mi pantalla para pasar a la parte un poco más técnica. Aquí veis mi pantalla. Sí, sí, Sí. vemos. Perfecto. Pues ahora vamos a ver concretamente cómo se puede valorar el aislamiento industrial en el marco del dispositivo CAE. Como os ha dicho Maxim, son dos vías, básicamente la vía estandarizada y la vía singular. Vamos a empezar con la vía estandarizada, que se pasa por la ficha IN 010, que trata de mejorar el aislamiento de tuberías y superficies planas de instalaciones industriales. Su aplicación concretamente trata, como lo veis, de mejora o de sustitución. Y lo que pasa es que solo trata de tuberías y superficies planas, tanto como elementos singulares. Existe como un truco para asimilar los elementos singulares a tuberías, pero básicamente es este ámbito de aplicación. También dos componentes importantes de los del ámbito de aplicación es que no se incluyen las tuberías de combustibles fósiles, como gasóleo, etcétera. Solo trata también de conservación de calor, o sea que no se puede aplicar la ficha en caso de aislamiento de tuberías frías. Luego, algo importante que destacar es que la ficha en sí no establece requisitos específicos y respecto al cálculo, son dos fórmulas de cálculo dentro de la ficha. Hay una fórmula de cálculo en el caso de tuberías y en el caso de superficies planas. Lo que cambia básicamente es el factor de longitud de la tubería en metros lineales o el área de la superficie plana como intercambiador de placas o lo que sea en metros cuadrados. Luego, como veis, hay una diferencia de densidades de flujo
la densidad de flujo de calor de referencia y la densidad de flujo de calor final, después de la actuación. Estos dos valores siempre se encuentran en los anexos de la ficha. Fueron calculados según una normativa europea y considerando hipótesis de mejora media de aislamiento, digamos. Y recordar que estos valores siempre dependen del diámetro de la tubería o de la era de la superficie plana y de la temperatura de operación. O sea que, como os imagináis, más tenemos temperatura elevada, más tenemos ahorro energético y por lo tanto, pues un cálculo, bueno, un cálculo que puede generar más CAE. Ahora hemos visto la vía estandarizada, pues pasamos a la vía singular, que como os ha dicho Maxim también es una vía que se aplica mucho mejor en algunos casos, que vamos a ver juntos. Pero para hacer un pequeño repaso de la vía singular, es una manera de valorar los ahorros energéticos, una actuación de mejora de eficiencia energética cuando no entra por vía estandarizada, o sea, cuando no entra por ficha. Y básicamente el funcionamiento es bastante igual, solo, bueno, cambia algunas cosas que no está tan guiado como con una ficha estandarizada. Y aquí veis la documentación necesaria para este tipo de proyecto. Necesitamos una memoria técnica que, bueno, que se acerca de una auditoría energética. Em, o, bueno, a lo mejor un estudio técnico para justificar un poco la metodología y los cambios, las sustituciones. Luego, certificados de instalación se aplica, informe fotográfico, como en el caso de la ficha sí, de la vía estandarizada, y una justificación precisa del ahorro energético con consumo antes y después de la actuación. Eso lo vamos a mirar un poco más en detalle. También cabe destacar que, bueno, se puede realizar una consulta previa con este tipo de proyecto singular hacia el ministerio, directamente en la página web del ministerio. El único requisito para hacer esto es que el ahorro de energía final del proyecto tenga al mínimo 1 gigawatt hora. También conlleva una valoración previa favorable de un verificador, o sea, de una empresa verificadora, y realmente ayuda mucho porque para grandes volúmenes permite un poco preverificar y averiguar un poco la metodología del proyecto. Luego, para entrar un poco más en detalle del cálculo del ahorro energético, se puede aplicar varias metodologías específicas, solo siempre que estén aprobadas por la dirección, bueno, por la administración. Vamos a ver en detalle lo que se usa más y lo que nosotros conocemos como protocolo IPM-UEP, pero unos principios clave para el cálculo del ahorro energético en el marco de la vía singular es que no se puede computar ahorro por requisitos mínimos normativos, que sea ecodiseño o normativa pura o lo que sea. Tenemos que superar la normativa en vigor del entorno energético, ¿no? Del sistema energético. También se tiene que realizar ajustes por variaciones climáticas regionales. Eso, bueno, tiene sentido, ¿no? Las actuaciones tienen que ser verificables, obviamente. Está prohibido la doble contabilización de los ahorros. Tenemos que mirar bien cómo interactúan los sistemas energéticos entre sí para para que no se haga una doble contabilización del ahorro. Y en términos de unidad de ahorro energético, es exactamente como en la vía estandarizada, es un ahorro energético anual, o sea que se mide en megawatt hora anual al año, solo que se tiene que contabilizar la duración del ahorro con la duración del equipo aquí del aislamiento industrial, ¿no?
Ahora, hacemos un pequeño enfoque en la metodología IPM-UEP. Esa metodología es, bueno, tiene el objetivo de establecer un protocolo de medición y verificación. Todo esto para comparar el consumo energético antes y después de una actuación de mejora. Es muy importante esta metodología en el sistema CAE singular porque permite tomar en cuenta los diferentes factores de influencia, la incertidumbre también, y se puede, bueno, se puede ajustar los cálculos y bueno, adaptar un poco la metodología según todos los entornos energéticos que hay alrededor de la actuación. En este sentido, pues garantiza la validez y la trazabilidad del ahorro presentado y permite también definir correctamente una línea base para antes de la actuación y, bueno, mirando un poco los consumos en los años anteriores, etcétera. Tomar en cuenta que Eroso cuenta con expertos certificados en IPM-UEP para asesoraros en vuestros proyectos de eficiencia energética. Ahora vamos a mirar un ejemplo de impacto bueno, que habla por sí mismo, porque en un proyecto de aislamiento de los elementos singulares de una red de calor, tuvimos este proyecto hace unos meses. La inversión total del cliente era de 35.000, un poco más de 35.000 euros. La evaluación cae según la ficha estandarizada fue de 30 MWh y conseguimos valorar el proyecto con vía singular, em, consiguiendo un CAE de 1,6 GWh. Eso representa un poco más que 100.000 euros, digamos, así que conseguimos una tasa de cobertura, bueno, un retorno sobre la inversión muy, muy interesante. Y bueno, eso fue un poco especial, no es el caso de todos los proyectos para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Luego, si queremos hacer una pequeña conclusión en cuanto a la valoración del aislamiento en el marco del sistema CAE, para cada proyecto evaluamos el potencial en CAE según la ficha, primero, con el objetivo de comprobar el retorno sobre la inversión. En la mayoría de los casos, la vía singular permite obtener un mayor ahorro y sale mucho más rentable para el industrial. Y solo que esto no aplica en actuaciones como la mejora del aislamiento o cuando se trabaja con temperaturas bajas de los fluidos, donde el ahorro generado es más limitado. Os agradezco mucho vuestra atención y aquí tenéis nuestros datos de contacto por si tenéis alguna duda o, bueno, para entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a vosotros por vuestras explicaciones. Ahora damos paso al turno de las preguntas. Veo que ya hemos recibido varias, pero no dudéis en seguir enviando más a través del chat. Y si no tenemos tiempo de responderlas todas hoy, os haremos llegar las respuestas por email. Pues vamos a empezar con... bueno, la pregunta de Arturo, que bueno, se dirige a Víctor, creo. ¿La tela impermeable que usáis es válida para usarla a cualquier temperatura? Gracias, Mm. gracias Rozo, por vuestra explicación, la verdad que muy interesante. Referente a la pregunta de Arturo, ¿es válida utilizarla a cualquier temperatura? No. La idea de la silicona es darle esa impermeabilidad, pero la silicona tiene una temperatura que se degrada. La temperatura puede soportar una temperatura máxima. En este caso, la temperatura máxima ronda los 280 o 300 grados. A partir de ahí, a partir de esa temperatura de esos 300 grados, no es posible poner silicona en el tejido, porque se degradaría y se quedaría el tejido en crudo. Entonces colocamos tejido en crudo. Por tanto, la tela impermeable es válida para temperaturas inferiores a 300 grados de temperatura. Vale.
Gracias, Víctor. Otra pregunta también para ti, de Sergio. Para sistemas que están a la intemperie con alta humedad, el deterioro en el tiempo se tiene proyectado. Eh, A ver, tenemos instaladas chaquetas a la intemperie. El tema de las siliconas para eso, para evitar que penetre el agua. Todo hay que decir que las chaquetas no son impermeables ante, pues eso, que llueva, ante las inclemencias meteorológicas o, por lo dicho, que se limpien con manguera, por ejemplo. Sí que es cierto que no son sumergibles. Si llueve o se mojan, no hay ningún tipo de problema. Tenemos chaquetas instaladas en el exterior desde el año 2013 o 2014 y siguen ahí. Y ya son 11 o 12 años que no hemos tenido ningún tipo de problema. Ahora, si la sumerges en un cubo de agua, pues al final pues sí, se va a mojar el interior y se puede deteriorar el aislamiento. Vale, gracias. Ahora vamos a tomar unas preguntas para Rosso. Hay un de Bastien. En el proceso de certificación es mucho más largo pasando por vía singular. Eso creo que es para mí. Sí, creo que es para ti. Em, bueno, todo eso depende porque, como os he dicho, requiere un protocolo IPM-UEP con un plan de medición, que es un plan de medición y verificación. Así que si el cliente dispone de todos sus datos de consumo con registro de factores y, bueno, con datos cifrados, ¿no? Pues puede ser que sea muy sencillo, pero a menudo hay algunos datos que faltan y por eso toma un poco más de tiempo que la vía estandarizada. Por eso existe la vía estandarizada. Está hecha para que toda la tramitación y el proceso sea más rápido. En general, sí. Vale, gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Una pregunta de Adán, que creo que todavía es para ti, Justin. En el ejemplo se menciona una tasa de cobertura superior al 100%. ¿Es siempre así al pasar por la vía singular? Bueno, no es siempre así, con suerte, si no todo el mundo haría aislamiento industrial, pero conseguimos esto bueno, en este ejemplo de impacto, porque estuvimos hablando de temperaturas de fluido muy elevadas y bueno, que el material al final, que sea de 300 grados o de 150 grados, solo cambia el espesor, pero bueno, para aislar correctamente, pero tuvimos, digamos, un ahorro generado importante por las condiciones operativas, ¿no? Pero no es siempre así y normalmente conseguimos con la vía singular, con nuestra experiencia, conseguimos unos 50-60% de retorno sobre la inversión. Vale, perfecto. Vuelvo a ti, Víctor, una pregunta. En ambientes agresivos, por ejemplo, en papeleras, ¿cómo es de resistente el material del aislamiento? Y al final tenemos tejidos especiales para ambientes corrosivos o fluidos corrosivos o ambientes agresivos, con lo que al final lo que hacemos es adaptarlos a las instalaciones y a las condiciones de la instalación. Entonces no hay ningún tipo de problema. En lugar de utilizar un tejido en base a silicona, tenemos que utilizar un tejido en base a teflón, lo utilizamos. Lo vamos cambiando en función de la aplicación y de las necesidades del cliente. Vale, perfecto. Creo que última pregunta para ti, Adán. ¿Este tipo de aislamiento es válido para todo tipo de material de tubería? Sí, no entiendo muy bien la pregunta, pero sí, al final nosotros eh, los tejidos y el aislamiento interno los variamos en función del fluido, en función del peligro que haya, si hay, por ejemplo, corrosión, como antes ha preguntado
bueno, como la pregunta anterior. Ujú. Entonces, para cualquier tipo de tubería, sí, no hay problema que sea inoxidable, que sea plástico, que sea cero al carbono, no hay ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Veo que hay una pregunta en el chat de Fernando. ¿Cuándo habláis de inversión en las presentaciones, habéis descontado lo que aportan los CAEs o es precio bruto? Bueno, eso para mí también. No hemos descontado el precio del CAE, es el precio bruto del presupuesto de la empresa instaladora. Vale. Mm, Nos faltan pregunta o no. Una última, creo. ¿Cómo decide exactamente cuándo pasar por ficha y cuándo pasar por vía singular? Bueno, eso para mí también creo. Em, pues esto, como tenemos un protocolo, si lo puedo decir así, pero pasamos primero, hacemos la evaluación siempre con la ficha para mirar un poco los retornos y bueno, el potencial en CAE que genera la actuación, porque al final si sale rentable con el presupuesto del cliente, pues tiramos con esto porque es mucho más sencillo pasar por esta ficha, pero es cierto que, y luego, bueno, si vemos que que no sale interesante, luego miramos la vía singular y a menudo la vía singular sale mucho más interesante porque, como os he explicado, la ficha considera una mejora de aislamiento y no un aislamiento que se hace en una tubería que no tenía aislamiento antes. Así que el ahorro generado realmente sí se puede medir, genera mucho más CAE por la vía singular que por la vía estándar. Sí, para completar un poco lo que dice Justin, en el mercado de los CAEs estamos viendo que muchas valoraciones se están haciendo a través de proyectos singulares porque se obtiene un mayor cálculo de ahorros energéticos. Si miramos un poco los datos globales, no solo de aislamiento industrial, la vía singular es muy interesante porque permite optimizar el volumen de ahorro energético. Es verdad que el proceso puede ser un poco más largo o requerir o menos automatizado que la vía estándar, pero en muchos casos puede ser muy interesante pasar por la vía singular. Vale, bueno, ya no veo nuevas preguntas. Bueno, gracias a vosotros tres por haber contestado. Eh, ah, sí, una nueva que acaba de llegar. ¿Habéis hablado de un mínimo para proyectos singulares o no? Hay que Eh, confirmar. bueno, exactamente no es un giga mínimo, es un giga mínimo para realizar la consulta previa hacia el ministerio, para tener una preaprobación, digamos. Pero no hay mínimo para solicitar un CAI singular. O sea, igual que en estandarizado, mínimo 30 MWh, pero es verdad que con todo el proceso, etcétera, por debajo de un giga no sale tan rentable como una ficha estándar. Vale, gracias. Y si os vienen nuevas preguntas después del webinar, podréis contactar con los expertos que os vamos a enviar emails y los contactos de todos, así que no habrá problema. Eh, pues si no hay más preguntas, creo que con esto llegamos al final de nuestro webinar. Em, Esperad. Eh, tuc, tuc, tuc. Espero. Muchas gracias entonces a todos y todas por vuestra participación e interés. Esperamos que la sesión os haya resultado útil y sobre todo inspiradora para vuestras futuras acciones de eficiencia energética. Y bueno, como lo había dicho al principio, recibiréis por email el enlace a la grabación y las presentaciones. Y
contactarnos por cualquier duda. Muchas gracias Muchas a todos. gracias a Gracias todos. a todos. Gracias, Virginia. Gracias, Muchísimas gracias a Virginia. todos. Pasad un buen día. Buen Y día a todos. adiós. Adiós. Adiós.